Bienvenidos al podcast Entre Pensamientos y Libros del Dr. Elio. Hoy vamos a conversar sobre las primeras 42 páginas de El alquimista. Sí, nos centraremos en ese viaje inicial de Santiago, desde su vida, esa comodidad de pastor, hasta que da el primer paso hacia su leyenda personal. Exacto. Y es que ahí, en esa decisión, hay mucho más de lo que parece. Vamos a ello entonces. El primer punto que creo que se puede potenciar es la complejidad real de esa partida. Totalmente. Porque a menudo se ve como una huida, pero es que su vida de pastor no es algo negativo que abandonar. No, para nada. De hecho, yo diría que esa es la primera leyenda personal de Santiago, una que ya funciona, y eso hace que su decisión sea, mucho más compleja. Claro, en el texto se ve que él no es infeliz, para nada. De hecho, eligió ser pastor en contra de lo que quería su familia. Justo, lo hizo para cumplir su sueño de viajar. El libro lo dice, ¿no? Cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. O sea, ya está viviendo un sueño. Ahí está la clave. El conflicto no es entre una vida aburrida y una aventura emocionante. No, es entre una vida buena, una vida que él mismo ha elegido y que le satisface, y la llamada de algo desconocido, algo potencialmente mayor pero incierto. Por eso, una buena forma de enfocarlo sería plantear el dilema de Santiago como una elección entre dos bienes, no entre el bien y el mal. Sí, y eso conecta directamente con nosotros, con las decisiones que tomamos todos. Totalmente. Dejar un buen trabajo o una relación que es cómoda, una ciudad que conoces, por una promesa de algo más. Pero es solo eso, una promesa. Exacto. La valentía de verdad no es escapar de algo terrible. Es arriesgar la felicidad que ya tienes por un anhelo que, bueno, a veces ni siquiera entiendes del todo. Y un ejemplo muy claro de esto es la conversación que tiene con su padre. Sí, El padre no se lo prohíbe, al contrario, le da su bendición y 3 monedas de oro. Reconoce en su hijo ese mismo deseo que quizás él tuvo. claro, ve en sus ojos también el deseo de recorrer el mundo. Santiago no está rompiendo con un pasado que le oprime. No, está evolucionando. Está pasando de un sueño que ya ha cumplido a otro más grande, más abstracto. Y ahí se puede lanzar una pregunta a la audiencia, algo como, a ver, ¿dejar una vida que ya es buena por un sueño que es incierto es valentía o es una imprudencia? Buena pregunta. ¿Y cómo sabemos distinguirlo? ¿Cómo distinguimos la comodidad de la verdadera realización? Es una línea muy fina. Muy fina. Vale, y esto nos lleva al segundo punto, el papel de las señales y de los mentores. Sí, la gitana y el rey Melquisedec. Exacto. Creo que el análisis puede ser un poco más escéptico. En un buen sentido. ¿Te refieres a cuestionar si son guías tan altruistas como parecen? Justo. O si en realidad exigen un pago que lo que hace es forzar al protagonista a comprometerse. Es que eso es clave, ¿no? Su aparición puede parecer muy conveniente. Demasiado. Un poco deus ex machina, sí. Claro. Un análisis más profundo no los vería como guías mágicos, sino como catalizadores transaccionales. Me gusta ese término. Transaccionales. Es que lo son. La gitana en realidad no le dice nada que él no supiera ya por su sueño. ¿Cierto? Pero le pide algo. 1/10 parte del tesoro. Y el rey hace exactamente lo mismo. Le pide 1/10 parte de su rebaño a cambio de un empujón. Un empujón para que actúe sobre algo que en el fondo él ya sabe. Exacto. Entonces la sugerencia sería enfocar el análisis en que ese pago que hace Santiago, en las ovejas, Que es un pago en presente, además. sí, muy importante, no es para comprar información nueva, es para comprar su propio compromiso. Es un acto de quemar las naves. Totalmente. Al vender parte de su vida anterior, se está obligando a no poder volver atrás tan fácilmente. La sabiduría que le da el rey es más psicológica que informativa. Hay una frase del rey que es brutal. Le dice, si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Es buenísima. Y es lo que hace Santiago con la gitana. Le ofrece un porcentaje de un tesoro futuro. Eso no le cuesta nada, es aire. Claro, pero el rey no. El rey le exige un sacrificio real, tangible y en el presente. 6 de sus ovejas. Y ese acto, ese sacrificio materializa su decisión. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde empieza el viaje de verdad.
Por eso, aquí se puede plantear a la audiencia, en nuestra vida, ¿qué ovejas hemos tenido que sacrificar? No para que nos den un mapa, sino para obligarnos a empezar el viaje. Exacto. ¿Nuestros mentores son guías desinteresados o son catalizadores que exigen un peaje para forzar nuestra determinación? Es una reflexión muy potente. Bueno, y de ahí pasamos a Tánger. El bautismo de realidad. Sí, el tercer punto, la llegada a Tánger y el robo, el colapso total de lo que el rey llama el principio favorable. O la suerte del principiante. Eso es, y el análisis aquí puede, y creo que debe, enfatizar este momento como el verdadero inicio de la prueba. No antes. No, es aquí donde el sueño tiene que sobrevivir no a la comodidad, que ya es difícil, sino a la desesperación más absoluta. Totalmente. El rey le vende esa idea, ¿no? De que al principio todo parece alinearse a tu favor. Una idea muy seductora. Mucho. Pero apenas pisa África, lo pierde todo. El universo, que supuestamente conspira a su favor, también permite que haya ladrones y que te arruines. Y es ahí donde la aventura romántica se da de bruces con la realidad. El verdadero viaje no empieza en los campos de Andalucía, con sus ovejas y sus libros. No. Empieza cuando, sin un céntimo en el bolsillo y sin entender el idioma, deciden no darse la vuelta y volver. Para profundizar en esto, se puede contrastar la promesa del rey con la desesperación de Santiago en la plaza. Sí, el texto lo describe muy bien. Dice que lloró porque Dios era injusto. Es el punto más bajo. El fondo del pozo. Pero la lección crucial es lo que elige hacer justo después. Esa elección consciente de verse a sí mismo de otra manera. ¿Es que es un cambio de identidad? Exacto. Deja de verse como una pobre víctima de un ladrón para empezar a verse como un aventurero en busca de un tesoro. Y eso es lo que lo cambia todo. No cambia nada afuera. El dinero sigue sin estar ahí. Pero lo cambia todo dentro. Ese cambio de perspectiva es el motor. Es la alquimia de verdad. Deja de culpar al mundo y asume una nueva identidad. Y hay un detalle precioso, que es cuando se da cuenta de que todavía tiene las dos piedras, Urín y Tumín. En el zurrón, sí. Es lo único que le queda de ese mundo mágico del rey. Es como un ancla para no abandonar, para no tirar la toalla. Y ese momento conecta con cualquiera que haya empezado un proyecto y se haya encontrado con un fracaso enorme al principio. Totalmente. Y aquí es donde la pregunta final, que ya está en el guión, cobra una fuerza inmensa. La de ¿ya comenzaste tu aventura o aún estás pensando en el riesgo? Esa. Y se puede añadir, y si ya la comenzaste, ¿cómo reaccionaste ante tu Tánger personal? ¿Ese primer fracaso que amenazó con destruirlo todo? Sí. Muy bien, pues para ir cerrando, en este análisis de El alquimista hemos explorado 3 ejes para una reflexión, más profunda. Eso es. Primero, la idea de que la decisión de Santiago no es abandonar una mala vida, sino, y esto es clave, arriesgar una que ya es buena. Segundo, el papel de sus mentores. Verlos no como guías espirituales, sino como figuras que exigen un pago, no por información, sino por compromiso. Y finalmente, cómo ese desastre absoluto en Tánger se convierte en el verdadero punto de partida, donde la resiliencia nace de la desesperación. Esperamos que estas perspectivas enriquezcan el diálogo entre pensamientos y libros. La verdad es que invitan a seguir explorando estas ideas. Totalmente. Y por supuesto animamos a que se compartan con nosotros futuras reflexiones para poder continuar la conversación.